Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal, Palabra Santa. Bien, una vez más, aquí con otro de los temas controversiales de nuestra fe que trajeron, mucha división, mucha discusión, mucha confusión. Es un tema del que nuestros hermanos separados se valen, se agarran para confundir, para sembrar división, confusión y lógicamente tergiversando, malinterpretando las Sagradas Escrituras. Bien, estoy viendo un poco cómo viene Internet. Estoy viendo que está bastante complicada la conexión. Denme un segundito, que vamos a chequear cómo está Internet para que el mensaje sea lo más fluido posible. Siempre la transmisión es a través del canal de YouTube. En el caso de que no se pueda hacer por aquí, lo pasaremos a YouTube. Les pido 2 segundos y comenzamos. 2 segundos y comenzamos. Bien. Bien, está fluido. Está fluido. Bien, ahora sí. Vamos a empezar. Vamos a comenzar. La apostasía. La apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es división. Si buscaras la terminología en un diccionario, te encontrarías con esto: división, separación, ruptura, corte, todo aquello que divide. La apostasía es todo aquello que viene a dividir, a poner enemistad, a poner división, a sembrar discordia. Sabemos que la palabra de Dios nos habla de que va a llegar ese momento. Que yo te voy a mostrar que ese momento ya llegó. Ya hace bastante tiempo que llegó. Nuestros hermanos separados se valen de este término para traer, como te contaba, para traer división, para traer miedo. De hecho, hay ciertas sectas que ya se han encargado de hacer profecías falsas profecías. Un ejemplo, que no hace mucho, en el año 2000, antes de que llegara el año 2000, ya había ciertas sectas, por ejemplo, los Testigos de Jehová, que salieron a decir que en el 2000 el mundo se acababa. ¿Por qué? Porque, ellos interpretaban esto del apocalipsis, el signo de los tiempos, del final de los tiempos, y estaban siempre ahí arengando con el final. La realidad es que llegó el 2000 y el 2001, el 2002 y no pasó nada. Bueno, ¿por qué? Porque hay una malinterpretación de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la idea? La idea es que podamos empezar a meternos, como hacemos en todos los videos que hacemos todos los días, para aquellos que no lo ven. Hay un canal en YouTube que se llama Palabra Santa, en donde todos los días subimos videos de este tipo, de temas controversiales de nuestra fe. Aquellos que recién se enganchan por Facebook, sepan que esto no es algo de ahora, es algo de ya hace mucho tiempo, y que lo hacemos justamente para traer claridad a aquellas personas que están confundidas por estas sectas que visitan su casa, que golpean en sus puertas y que muchas veces el católico lo invita a pasar y se encuentra con esta realidad, ¿no? Que les vienen a hablar de esto, de la apostasía, del anticristo, de la bestia, de la gran Babilonia, de la gran ramera, de la prostituta,
y empiezan a opinar. Y toda esa opinión, lógicamente, siempre es en contra de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Bueno, porque ya lo dijo el Señor Jesucristo. O sea, siempre va a estar atacada su Iglesia. Y ya vamos a ver por qué. Bueno, antes de seguir vamos a hacer una brevísima oración para que este video, para que todo esto pueda surgir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a mi voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, en el nombre poderoso de Jesús, te pido en este momento que envíes tu Espíritu Santo, que este Espíritu Santo traiga luz, traiga paz, pero principalmente que venga a destapar los oídos de aquellas personas que no quieren escuchar o no pueden escuchar, que traiga luz para abrir, para destapar, para correr el velo de los ojos, esos ojos que están cubiertos por un velo y que no pueden ver o no quieren ver la verdad. Te pido que pongas preciosísima sangre de tu Hijo Jesucristo sobre todo este mensaje, sobre todo este video, para que no pueda ser atacado ni pueda ser interrumpido por nada. Te lo pido, Señor, te doy gracias porque nunca dejas de oír nuestra súplica, nuestra petición. Bendito, alabado y glorificado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como te decía, ahora sí, vamos a empezar a meternos, a escudriñar las Sagradas Escrituras. Vamos a empezar a ver esas citas bíblicas que nuestros hermanos separados tergiversan, manipulan, malinterpretan. ¿Con qué objetivo? Con revelar la verdad. O sea, vamos a empezar a ver por qué nuestros hermanos están confundidos. ¿Cuál es la idea por la cual yo te digo que nuestros hermanos están confundidos? Vamos a empezar. Yo voy a tomar del libro del Apocalipsis el capítulo 17, que es el capítulo por excelencia que usan nuestros hermanos separados. Toman este capítulo, empiezan a leer y empiezan a garantizar ciertas cosas. Yo lo voy a leer y te voy a ir diciendo lo que ellos afirman. Y después vamos a ver cuál es la verdad detrás de toda esta visión de Juan. El libro del Apocalipsis, antes de arrancar, tenés que saber que es un libro que escribió Juan, el apóstol, el último apóstol de los 12 apóstoles iniciales de la Iglesia de Jesucristo, en donde Juan escribe este libro en un género que se llama género apocalíptico. Es un género de mucho simbolismo. ¿Por qué? Porque los cristianos de esa época eran atacados, vivían bajo cuevas, perseguidos. Entonces, en este género de escritura, en este género literario que se llama género apocalíptico, ellos se garantizaban la seguridad. O sea, si este libro, esta escritura, la tomaba un soldado romano y decía, por ejemplo, el cordero, bueno, un soldado romano hubiese pensado en un animal, en un cordero, en una oveja, pero nunca hubiese pensado en Jesucristo. Entonces, está todo escrito en este género simbólico que es el género apocalíptico. Juan tiene varias visiones. Vamos a ver algunas de esas visiones, puntualmente la que nos interesa ver, que es la del capítulo 17, versículo 1 en adelante, en donde habla de la Gran Babilonia. Y vamos a ir viendo, vamos a ir metiéndonos en la palabra para ver qué es lo que Juan ve y qué hay de cierto en eso que dan por sentado y que afirman nuestros hermanos separados. Cuando hablo de nuestros hermanos separados, hablo de todos aquellos que no forman parte de la Iglesia de Jesucristo, que es la Iglesia Católica. Y si sostenés que es distinto, bueno, te invito a que veas mi canal, que se llama Palabra Santa. Hay dos videos que se llaman La verdadera Iglesia de Jesucristo, en donde tenés capítulos y versículos
que garantizan y afirman lo que te estoy diciendo. No es una idea mía, es palabra de Dios. Vamos a empezar. Dice lo siguiente. Juan empieza a ver, dice, después vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me dijo, acompáñame y te mostraré cómo va a ser castigada la famosa prostituta que está sentada a la orilla de los grandes ríos. Nuestros hermanos separados dicen, la prostituta es la Iglesia Católica, es la que está sentada a la orilla de los grandes ríos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que esa prostituta está sentada, la base está sentada sobre unas colinas, que ya lo vamos a leer, y hacen alusión a Roma. ¿El Vaticano dónde está? Dicen ellos. En Roma. Entonces, no hay duda. Habla de la Iglesia Católica. Bueno, así como te lo estoy contando, aunque parezca ilógico, así se mueven, se manejan las sectas en contra de la Iglesia Católica. Así se manejan. Bien, sigo. Estaba mirando que internet se corta, por eso voy haciendo pausas. Sigo. Los reyes de la tierra han fornicado con ella. Yo ya te voy a explicar la realidad de todo esto. Te lo voy leyendo. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los habitantes del mundo se han embriagado con el vino de su prostitución. Nuestros hermanos separados dicen, la Iglesia Católica. Ustedes saben que la Iglesia Católica usa el cáliz, en el cáliz pone el vino y asegura que es la sangre de Cristo, pero eso es mentira. Entonces ahí está, todos se han prostituido con ese vino. Esto es todo lo que ellos afirman. Después vamos a ver la verdad. Sigo. Entonces me llevó en espíritu al desierto y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Ahí está, la mujer es la iglesia, otra vez. Recién hablaba de la prostituta. Bueno, esa prostituta ahora habla de la mujer. Bueno, es la misma persona, dicen. Es la Iglesia Católica. Bien, seguimos adelante. Vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de leyendas blasfemas y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer, la Iglesia Católica, dicen ellos, estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandeciente de oros, de piedras preciosas y de perlas. El Vaticano, dicen, porque está lleno de joyas, de oro, de piedras preciosas. Ven, dicen ellos, que todo coincide, todo habla de la Iglesia Católica. Seguimos. Y tenía en su mano una copa de oro colmada de la abominable impureza de su fornicación. La Iglesia Católica, dicen ellos. Bien. Sobre su frente tenía escrito este nombre misterioso: Babilonia, la Grande, madre de las abominables prostitutas de la tierra. La Iglesia Católica, dicen, es la madre de las prostitutas. Seguimos. Y vi que la mujer, la Iglesia Católica, dicen, se emborrachaba con la sangre de los santos. Acá es como que lo pasan rápido, porque no tienen manera de decir nada. Y de los testigos de Jesús, y al verla quedé profundamente asombrado. Pero el ángel me preguntó, ¿por qué te extrañas? Yo te explicaré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Punto. Vamos a hacer un alto acá. Vamos a empezar a ver esta visión de Juan desde la verdad, no desde lo que afirman nuestros hermanos separados, desconociendo totalmente la palabra. Yo te voy a leer el versículo 9 de este capítulo 17 para que entiendas cuál es el problema. Dice, para comprender esto, mirá la aclaración que hace la palabra. Para comprender esto es necesario tener inteligencia y sutileza. O sea, no es cuestión de empezar a leer, ya está, es esto, es aquello, es la Iglesia Católica, la Iglesia Católica. No. Escuchaste que te comenté que había una simbología, hay toda una cuestión ahí atrás que hay que empezar a interpretar. Volvemos. Acompáñame y te mostraré cómo va a ser castigada la famosa prostituta que está sentada a la orilla de los grandes ríos. La Iglesia Católica, el Vaticano. No, Roma.
Sí, habla de Roma, del Imperio Romano. Y ya te voy a explicar por qué. El Imperio Romano. Recordá quiénes llevaron en el camino al Calvario, condujeron a Jesús y lo crucificaron. ¿Qué imperio fue el que se manchó las manos de sangre? El Imperio Romano. Está hablando de Roma, sí, pero no está hablando de la Iglesia Católica ni del Vaticano, de Roma. Vamos a seguir. Los reyes de la tierra han fornicado con ella. Todos hemos escuchado. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Por qué? El Imperio Romano era ese gran imperio por el cual pasaban todos los reyes de la tierra. La mayoría de los reyes querían ir a Roma. ¿Por qué? Porque era el centro del comercio mundial. Todo pasaba por Roma. Todo pasaba por Roma. ¿Qué dice? Los reyes de la tierra han fornicado con ella. Sí, han hecho negocios. Han hecho negocios. También se han prostituido. Ustedes pueden buscar en la historia lo que yo les estoy diciendo. Había una oferta increíble, increíble de prostitución. ¿En dónde? ¿En el Vaticano? No, en Roma. En Roma, el Imperio Romano como sí. ¿Ven que es distinto a lo que afirman de la Iglesia Católica, el Vaticano, versus Roma, Imperio Romano? Seguimos. Y los habitantes del mundo se han embriagado con el vino de su prostitución. Ahí está. Volvemos a lo mismo. El vino de su prostitución. Ellos dicen, el cáliz que ofrece la Iglesia Católica en el mundo, todos se han embriagado con eso. No. Volvemos a lo mismo. La prostitución del Imperio Romano como sí. Ya vamos a descubrir por qué. Vamos a avanzar. Esto me llevó en espíritu al desierto y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de leyendas blasfemas y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en su mano una copa de oro colmada de la abominable impureza de su fornicación. Sobre su frente tenía escrito este nombre misterioso: Babilonia la Grande. Voy a volver a hacer hincapié: Imperio Romano. Babilonia la Grande, la madre de las abominables prostitutas de la tierra. Seguimos. Y vi que la mujer se emborrachaba con la sangre de los santos, de los mártires. Esto es lo que no pueden explicar y quieren saltar rápido nuestros hermanos separados. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en el Coliseo romano, por eso te digo Roma, Imperio Romano, en el Coliseo romano, por diversión, el emperador mandaba matar niños, mujeres y hombres, principalmente cristianos. Cristianos. Lógicamente, santos. Santos. Daban su vida por no renunciar a Jesucristo. Vos renunciás a tu fe y te salvás. No, yo creo en Jesucristo. ¡Pum! Al Coliseo. Entonces, ahí vemos que ya no es la Iglesia Católica. No, es el Imperio Romano. Y vi que la mujer, la ciudad, Roma, el Imperio Romano, se emborrachaba, o sea, se emborrachaba de tanta sangre de santos, con la sangre de los santos, los mártires. La Iglesia Católica tiene anotado los principales mártires de la historia, desde el principio de la historia de la Iglesia. Desde el principio de la historia de la Iglesia, todos los días celebramos algún mártir, algún santo, algún inocente, muerto dando la vida por Jesucristo, por su fe. Seguimos, dice, se emborrachaba con la sangre de los santos y de los testigos de Jesús. Y al verla quedé profundamente asombrado. Bien, vamos a saltar, vamos a seguir. La bestia que has visto existía y ya no existe, pero volverá a subir. Y los habitantes de la tierra, cuyos nombres no figuran en el libro de la vida desde la creación del mundo, quedarán maravillados cuando vean reaparecer a la bestia. Acá habla de la bestia.
Nuestros hermanos separados dicen la bestia es el Papa. Muchos dicen el Papa negro, que todavía no vino, pero que va a venir. Esa es la bestia. O sea, la prostituta, la gran Babilonia, la gran ramera, la mujer, la adúltera, la Iglesia católica. Cuando habla de la bestia dicen el Papa. Bueno, yo ya te mostré que ni la gran Babilonia, ni la gran ramera, ni la mujer, ni la prostituta es la Iglesia católica. Es Roma, el Imperio Romano, ese que se embriagó con la sangre de los santos. Recordá, Coliseo Romano, los santos, los mártires, los indefensos, los inocentes que salían ahí en la arena del Coliseo para diversión del emperador y del pueblo. Y se emborracharon con esa sangre, con la sangre de los inocentes. Ahora vamos a ver quién es la bestia. ¿La bestia es el Papa? No. Recuerdan que hay un número que define a la bestia, una marca, un sello, el 666, el 666, todos están hablando de ese número, bla, bla, bla. Yo te voy a invitar a leer algo que lo leo siempre y que me parece interesante leerlo, retomarlo. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 66. 6, 6, 6. ¿Por qué quiero ir ahí? Porque vamos a empezar a ver que todo eso que afirman es pura palabrería. Juan 6, 66 dice, desde ese momento, o sea, acá está Jesús, te pongo en la escena porque si no, no lo vas a entender. Jesús está con sus discípulos y le está diciendo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que no come de este pan, el que no come de esta carne, el que no bebe de esta sangre no tiene vida eterna. Lógicamente, la gente escuchaba que tenía que comérselo, que tenía que bebérselo, no entendían nada. Bueno, dice la palabra esto, desde ese momento pasó algo. Cuando los discípulos, muchos de los discípulos escucharon ese mensaje, pasó algo. Escuchen lo que pasó. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. ¿Por qué dejaron de acompañarlo? Porque el mensaje era fuertísimo. O sea, ¿qué hacen nuestros hermanos separados? Lo mismo. Cuando nosotros hablamos de la Eucaristía, la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿qué dicen? No, eso es mentira, eso no existe, eso es pura palabrería, pero está en la Biblia, bueno, pero no existe. Bueno, el 666, el número de la bestia, ¿quién es? El que deja de seguir a Cristo, el que se aparta de Cristo, el que no quiere cumplir la doctrina de Cristo. Cristo dejó una doctrina, dejó una manera de ser, su evangelio, una manera de vivir, una manera de existir. Hay gente que dice, bueno, sí, a mí de todo esto que dejó me gusta solo esta partecita. Yo creo en Dios, creo en Jesucristo, pero yo creo solo en esta partecita, el resto a mí no me gusta. Entonces la confesión, confesarme con un sacerdote, sí, un tipo pecador como yo, bueno para nada, pum, no creo en eso, lo desecho. La Eucaristía, no, yo no voy a misa, no me interesa. Por eso me hago evangélico, me hago testigo de Jehová, entonces yo estoy en... Bueno, eso es lo que estamos leyendo acá. Los primeros desertores de la historia son estos, los que está sacándole la foto Juan, en el capítulo 6, versículo 66. Cuando escucharon que Jesús decía, si quieren vivir, si quieren vida eterna, van a tener que comer este pan bajado del cielo. Y hace la explicación. Sus padres en el desierto comieron el maná, el pan bajado del cielo, pero murieron. Este pan que van a comer, que es mi cuerpo, que es mi sangre, que es verdadera comida, dice Jesús, este pan es para la vida eterna, dice la palabra. Desde ese momento, capítulo 6, versículo 66, desde ese momento muchos se alejaron, porque ese mensaje era dificilísimo de entender, dificilísimo de aceptar, dificilísimo de tomarlo. Bien, vimos recién, vamos a volver a Apocalipsis, vamos a seguir, vamos a ir al capítulo 18, dice, después vi que el otro ángel descendía del cielo con gran poder, mientras la tierra se iluminaba con su resplandor, y gritó con voz potente, ha caído Babilonia,
la Iglesia Católica, dicen los protestantes. Nosotros ya dijimos no, Imperio Romano, Roma, son dos cosas distintas. Ha caído, Babilonia la Grande, se ha convertido en refugio de demonios, en guarida de toda clase de espíritus impuros y en nido de aves impuras y repugnantes, porque todos los pueblos, escucha esto, porque todos los pueblos han bebido el vino embriagante de su prostitución. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los comerciantes del mundo se han enriquecido con su lujo desenfrenado. Punto. Algo más que nos ayuda a comprender que la Gran Babilonia no es la iglesia, no es la iglesia católica, es el Imperio Romano. Te lo vuelvo a leer, versículo 3. Porque todos los pueblos han bebido el vino embriagante de su prostitución. Todos los caminos conducen a Roma. Todos querían ir a Roma. Los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Dónde iban a fornicar? ¿Cuál era el centro para fornicar, para la prostitución? Roma. Sigo. Y los comerciantes del mundo se han enriquecido con su lujo desenfrenado. Roma era un imperio hermoso para comercializar. Todos querían estar de la mano con Roma. Entonces, vemos que no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Cero que ver con la Iglesia Católica. Vamos a saltar ahora al capítulo 19 de Apocalipsis. Leímos 17, 18, ahora vamos a leer 19, para que haya una coherencia. Vamos a ver que Juan estaba hablando de la Gran Babilonia, de la gran ramera, de la prostituta, de la mujer, que estaba, da algunas referencias de que esta mujer está sentada sobre los ríos y demás. Ahora va a hablar de la esposa. Y acá es donde vamos a ver verdaderamente, porque vamos a ver las bodas del Cordero. El Cordero, sabemos todo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allá por Juan, Evangelio según San Juan. El que viene ahí es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús, el que se ofreció voluntariamente en la cruz para el perdón de los pecados. Jesús, el Cordero de Dios. Bueno, el Cordero de Dios, que así lo presenta Juan ahora en el capítulo 19, se va a casar con su esposa. Vamos a ver quién es la esposa. ¿Por qué? Porque cuando sepamos quién es la esposa, vamos a entender de qué lado está la realidad y la verdad de lo que sostienen nuestros hermanos separados. Yo te voy a empezar a leer. Vamos a ir saltando algunos versículos para que no sea tan largo, pero vamos a tratar de leerlo todo. Capítulo 19, versículo 1 de Apocalipsis, dice: Después oí algo parecido al clamor de una enorme multitud que estaba en el cielo. Oí a una multitud que estaba en el cielo, no acá en la tierra, en el cielo. Y exclamaba: ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha condenado a la famosa prostituta, la Iglesia Católica, dice. Pará, no te apures. Él ha condenado a la famosa prostituta que corrompía la tierra con su lujuria y ha vengado en ella la sangre de sus servidores. Y volvieron a decir lo que él oía en el cielo. Estas personas que él oía en el cielo volvieron a decir: aleluya, la humareda de la ciudad se eleva por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron para adorar a Dios que está sentado en el trono y exclamaban: amén, aleluya. Luego salió del trono una voz que decían: alaben a nuestro Dios, ustedes, sus servidores, los que lo temen, pequeños y grandes. Sigue hablando, me salto un poquito para que no sea tan largo. Versículo 7 del capítulo 19 dice: alegrémonos, regocijémonos y demos gloria a Dios, porque han llegado las bodas del Cordero. O sea, llegó la boda del Cordero, las bodas del Cordero. Su esposa
ya se ha preparado y la han revestido con lino fino de blancura resplandeciente. Entonces, su esposa se ha preparado, ya se ha preparado, dice la palabra. ¿Quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? ¿Hay algún dato en la palabra de Dios que nos pueda responder esa pregunta? ¿Quién es la esposa del Cordero? ¿Quién es la esposa de Jesucristo? ¿Quién es? Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 25, que nos va a responder esta duda. Lo va a responder Pablo, no lo voy a responder yo, vas a entender lo que te quiero decir. Pablo retoma algo que tiene que ver con los deberes conyugales. Cómo debe comportarse el marido con su mujer, su esposa, y cómo debe comportarse la esposa con su marido. En esta historia, yo no te lo leo desde el versículo 21, que lo podés hacer vos para entender todo el contexto, te voy a leer desde el 25, que es la parte más importante. Dicen, maridos, amen a su esposa como Cristo, el Cordero, Jesucristo. Que estamos queriendo averiguar quién es la esposa del Cordero, para ver con quién se va a casar Jesucristo, para ver si, por ejemplo, si la Iglesia Católica fuera la prostituta, la gran ramera, la gran Babilonia, bueno, ahora, ¿quién es la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia? Escuchá, maridos, amen a su esposa como Cristo, el Cordero, amó a la Iglesia y se entregó por ella. ¿Por quién se entregó Cristo? Por la Iglesia. Y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Me voy a ir más adelante, versículo 32, porque sigue dando detalles. Este es un gran misterio, dice Pablo. Y yo digo, dice Pablo, que se refiere a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su mujer como a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. ¿Quién es la esposa de Jesucristo? La Iglesia. ¿Por quién se entregó Jesucristo? Por la Iglesia. Si vas a mi canal de YouTube y verás quién es la verdadera la Iglesia de Jesucristo, que es un video de 2 horas, que habla de un solo cuerpo, Jesús la cabeza, el cuerpo la Iglesia, Jesús el Cordero, el esposo, la Iglesia la esposa. Yo eso lo tengo bien claro, pero vos que estás mirando este video por primera vez no entendés. ¿Qué te quiero decir? En el capítulo 19 de Apocalipsis, el Cordero, Jesús, una vez de haber mandado a su lugar a la gran Babilonia, a la prostituta, a la que corrompía toda, a la que se prostituyó, la que era casa de demonios, de espíritu impuro, todo lo malo. Una vez que Jesús haga eso, después de eso Él se va a casar con su esposa. ¿Quién es su esposa? La Iglesia. Entonces, ¿la Iglesia Católica es la gran prostituta? Error, no. ¿Es la gran Babilonia? No. ¿Es la gran ramera? No. ¿Es la mujer que está vestida de escarlata con frases blasfemas, abominables? No. No. ¿Quién es la Iglesia Católica? La Iglesia Católica es la esposa del Cordero. La Iglesia Católica es la esposa del Cordero. ¿Palabra de Franco? No, te lo vuelvo a leer. Vamos a leerlo desde el 21. Sean dóciles los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres a su marido como si fuera el Señor. Porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo, lo que te decía recién. Así como la Iglesia es dócil a Cristo,
Así también las mujeres deben ser dóciles en todo a su marido. Acá viene lo que te leí recién. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Entonces, ¿es válido decir que la Iglesia Católica es la gran ramera? No. ¿Es válido escuchar de boca de un protestante que viene a tu casa a golpear la puerta, a tocar timbre y a decirte que la Iglesia Católica es la gran ramera cuando te muestran el capítulo 17 del Apocalipsis? No. Eso es ser ignorante. Es ser ignorante. Estar calumniando contra el cuerpo de Jesucristo. La iglesia, te lo leí recién, como Cristo es la cabeza y el salvador de la iglesia, que es su cuerpo. O sea, el cuerpo de Jesucristo es la iglesia. Jesús, la cabeza mística de ese cuerpo que es la iglesia. Entonces, si vas a atacar a la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica, a ver, ¿por qué digo? No me puedo meter en toda la historia, pues estaría un día otra vez hablando sobre este tema, del cual ya hablé antes. La Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo. Históricamente, te voy a dar un dato. Todos los apóstoles, los 12 apóstoles, son propiedad de la Iglesia Católica. Pedro, primer papa de la Iglesia, ¿dónde está? Sepultado en la Iglesia, la Basílica de San Pedro. Podés ir, está la tumba, Pedro está ahí. Pablo, Juan, todos. Segundo, nació con Cristo, nació con Pedro, cuando dijo allá por Mateo 16:13, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, primer papa de la historia. Desde ahí no se cortó nunca. 2000 años de historia, más de 200 papas. Te estoy hablando desde la historia. ¿Por qué la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo? Desde la historia. Si querés verlo desde la Biblia, desde la palabra, con capítulo y versículo, vas al canal de YouTube, Palabra Santa, buscás la verdadera Iglesia de Jesucristo. Son 2 videos que cada uno dura casi 2 horas. O sea, son 4 horas de video. Puedes mirarlo con tu Biblia en la mano y vas buscando. Lees capítulo y versículo y te das cuenta que lo que te estoy diciendo es real. Esta Biblia que usan todos los hermanos separados y nosotros, fue organizada ¿por quién? Por la Iglesia Católica. Año 382, Papa San Dámaso I. Año 382. ¿Quién fue el que dijo, bueno, a ver, las cartas que están allá, en Éfeso, tráiganlas. Las cartas que están en Corinto, tráiganlas. Las cartas que están en Filipo, tráiganlas. Las cartas que están en Tesalónica, tráiganlas. Bueno, trajeron todo. Había más de 2000 escritos. Y se seleccionaron los que están aquí. 73 libros, los del Antiguo Testamento que ya estaban organizados, y se le pusieron a estos libros del Antiguo Testamento 27 libros más. Quedó una Biblia de 73 libros que está documentado en un concilio de Roma del año 382, de manos del Papa San Dámaso I, que le dijo al mundo, esto muchachos, esto es palabra de Dios. Esto lo usan todas las iglesias, inclusive las sectas separadas. ¿Qué pasó? En el año 1521, de la mano de un ex sacerdote de la Iglesia Católica, Martín Lutero, que todos lo conocen, el que no lo conoce vaya y busque en la historia y se va a dar cuenta que lo que digo es real, se enojó con una disposición del Papa y se separó, hizo rancho aparte, agarró su Biblia y dijo, bueno, de esta Biblia que yo tengo voy a sacar 7 libros que no me interesan, que no me gustan. ¿Por qué? Porque estaban traducidos desde el griego para él no era parte del pueblo de Dios, entonces bueno, pasa que este muchacho no conocía de historia, entonces malinterpretó. Sacó esos 7 libros, los dejó como un apéndice. Son libros del Antiguo Testamento. Ejemplo, Segunda de Macabeos, el libro de Sabiduría, varios libros. Los sacó. Los dejó como un apéndice. Estuvieron desde el 1520 en adelante en lo que se llamó la Iglesia Luterana, los protestantes. Ahí empezó los protestantes. ¿Por qué protestantes? Porque protestan contra lo establecido. Protestan
contra la doctrina de Jesús. Jesús dice, esto es mi cuerpo y mi sangre, y ellos dicen, no. Jesús dice, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, y ellos dicen, no. Y así, infinidad de cosas. Hay que bautizar a los niños, ellos dicen, no. Bueno, tonelada de cosas. Entonces, empiezan a protestar. Durante 200 años, la Biblia siguió con todos los libros, nada más que estos libros que había sacado Lutero quedaron como un apéndice. En el año 1835 deciden sacarlo. Lo sacan directamente. Ya la iglesia, las sectas protestantes se quedan con 7 libros menos. ¿Por qué? Porque para ellos no era palabra de Dios. No era palabra de Dios. Bueno, esa Biblia fue organizada por la Iglesia Católica. ¿No me crees? Buscá Concilio de Roma, año 382, Papa San Dámaso I, y vas a ver la carta. ¿Por qué lo organizaron así el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros? ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Por qué el Nuevo Testamento? ¿Por qué eligieron ciertas cartas? Lo que vos estás usando y decís que es palabra de Dios es propiedad de la Iglesia Católica. Esa a la que le decís la gran ramera, la bestia, la ta. Bien. Vamos a ver algo más. ¿Por qué? Porque hay un detalle más que usan nuestros hermanos separados. El anticristo. Va a venir el anticristo. ¿Quién es el anticristo? El Papa. ¿Quién es la bestia? El Papa. Ellos lo sostienen así. Pero vamos a ver que es una mentira garrafal. Vamos a ir a la carta del apóstol San Juan. Vamos a ir a la primera carta de San Juan. Sabemos que Juan escribió 3 cartas. Vamos a ir a la primera, en el capítulo 2. Desde el versículo 18 en adelante. Escuchá lo que dice San Juan. Después vamos a ir a otra carta que escribió Pablo, para ver que todo esto que arman las sectas en contra de la iglesia de Cristo, en contra de la esposa de Cristo, en contra del cuerpo de Cristo, es un gran plan maravilloso de don Satanás, que siempre ataca a la iglesia. Escuchá, dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Dice, hijos míos, ha llegado la última hora. Con esto, ¿qué te quiero decir? Estamos en la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. ¿Ve, Franco? Ahí está. El Papa, la bestia, el anticristo. Ojo, escuchá lo que dice la palabra porque no dice lo que decís vos. Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. En realidad ya han aparecido muchos anticristos. Y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Ellos, o sea, los anticristos, ellos salieron de entre nosotros. ¿Cómo? Ellos, los anticristos, salieron de entre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Hago un alto acá. Los anticristos son aquellos que desertan, aquellos que se van, aquellos que salen de la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica, 2000 años ininterrumpidos de historia. Entonces, a toda aquella persona que fue bautizado católico y decidió salir, se hizo testigo de Jehová. Decidió salir, se hizo mormón. Decidió salir, se hizo evangélico. Decidió salir, se hizo pentecostal. Decidió salir, se hizo de otra denominación. Es considerado por Juan, no por Franco, por Juan, por Dios, es considerado anticristo. Te lo vuelvo a leer por si no te quedó. Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. En realidad ya han aparecido muchos, o sea que no es uno, son muchos. ¿Quiénes son? Ellos son muchos, ellos salieron de entre nosotros. Sin embargo, no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. ¿Cuándo empezó esto? Con el señor Martín Lutero. Era de los nuestros, sí, es verdad. Él inició lo que yo te voy a decir en la próxima carta que vamos a leer, que se llama apostasía. Él inició con la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La separación.
Es esto que leímos en Juan 6, versículo 66. Escucharon el mensaje de Jesús, escucharon cuál era la idea de Jesús, escucharon cuál era la doctrina que Jesús le dejaba a su iglesia y decidieron no seguirlo. Se fueron, se separaron. Hay otro pasaje, o sea, podríamos estar 2 días hablando de esto. Jesús dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Si no permanecen unidos a mí, no pueden dar fruto. ¿Qué te quiero decir con esto? Se separaron de la vid, se separaron del cuerpo de Cristo, se separaron de la iglesia de Jesucristo. ¿Quiénes? Todos aquellos que eran parte de la iglesia de Jesucristo, iglesia católica, y se fueron a las demás sectas o denominaciones. Esto no te lo cuentan los pastores de las otras denominaciones. No les conviene, pero es la realidad. Es palabra de Dios, no es idea mía. Te lo vuelvo a repetir. Ustedes oyeron decir que vendía un anticristo, pero en realidad ya han aparecido muchos. Ellos salieron de entre nosotros, sin embargo no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Pero debía ponerse de manifiesto, debía ponerse de manifiesto, que no todos son de los nuestros. Ustedes recibieron la unción del que es santo, y todos tienen el verdadero conocimiento. Les he escrito no porque ustedes ignoren la verdad. ¿Qué pasa con los que se separan? Ignoran la verdad. Te lo vuelvo a leer. Les he escrito no porque ustedes, los que están dentro. Bien, seguimos, se había cortado. Vamos a retomar, estábamos hablando de la apostasía. Dice, ustedes recibieron la unción del que es santo, Jesucristo. Y todos tienen el verdadero conocimiento. Les he escrito no porque ustedes ignoren la verdad, o sea, no porque vos ignorás la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. En esto quiero hacer un alto. ¿Por qué quiero hacer un alto? Porque nuestros hermanos separados dicen, nosotros creemos en Jesucristo, Jesucristo es el Señor, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Confesá con tu boca que Jesucristo es el Señor y ya sos salvo. No hace falta nada más. No hace falta obra, no hace falta confesarse, no hace falta nada. Palabra de Satanás. Ignoran la verdad. Son desertores. Desertores. Lo dice la palabra. Son anticristo. Pablo lo va a decir, son apóstatas. Juan lo está diciendo, son anticristos. Pablo lo va a decir, son apóstatas. Son apóstatas. Sigo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Hago un alto. Mis hermanos pentecostales, ¿qué dicen? No hay Padre, no hay Hijo. Solo hay Jesucristo, dicen ellos. Jesucristo es Padre, Jesucristo es Hijo, Jesucristo es Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan? Ojo, ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que lo niega. ¿Pero cómo lo niega? Si él está confesando el pentecostal que es de Jesucristo. Sí, pero para él no hay 3 personas y un solo Dios. Para él solo Jesucristo. No existe. Esa es doctrina de hombre, no doctrina de Dios. Es doctrina de hombres. Sigo, el que niega al Hijo no está unido al Padre, el que reconoce al Hijo también está unido al Padre. Esto es lo que Juan presenta contra el peligro del anticristo, que no es uno, como dicen nuestros hermanos separados, que es el Papa, la bestia. No. Juan lo dice clarito, son muchos y salieron de entre nosotros. Eran católicos, se bautizaron, se hicieron bautizar, eran católicos, salieron de entre nosotros, se fueron, desertores. Anticristo, dice Juan. Yo ahora te voy a presentar otra carta que es
Pablo se le escribe a los tesalonicenses alertándolos de lo mismo. De lo mismo, Pablo no los va a definir como anticristos, los va a definir como apóstatas, que es el título de este video, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Los hermanos separados dicen lo que te dije recién. La apostasía es el vivir en la iglesia católica, que la iglesia católica, la gran ramera... Bla, bla. Mentira, palabra de Satanás. Ya te mostré quién era la esposa de Jesucristo, la iglesia. Se entregó por ella para santificarla. No es idea mía, es palabra de Dios. Vamos a leer Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 1. Escuchá lo que dice. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les rogamos, dice. Les rogamos, hermano, que no se dejen perturbar. ¿Por qué te digo esto? Esto es palabra de Pablo, pero ¿por qué te lo traigo acá? Porque llega a tu casa los testigos de Jehová y empiezan a hablar del Armagedón y que ya se viene y que la venida y te meten un miedo en la cabeza. Y la palabra de Dios dice otra cosa. ¿Qué dice Pablo? Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Les rogamos, hermano, a ver, te lo ruego, no sé cómo decírtelo. Pablo se arrodilla y te dice, te ruego, te rogamos, hermanos, que no se dejen perturbar. No te dejé perturbar. No te dejé perturbar por este mensaje de miedo. Dice, ni te alarmes. Ya sea por anuncios proféticos, recordá lo que te dije antes, en el 2000 se acaba el mundo. Después, como no se acabó el mundo, no, se habían confundido, la antena que les daba la profecía estaba mal puesta, entonces la corrieron y después se agarraron de lo de los aztecas, que los aztecas habían escrito hasta el año 2016, me parece que era, y que en el 2016 era el fin del mundo, pasó el 2016 y seguimos. Y volvieron a correr la antena, ahora la pusieron para el otro lado. No. Pablo dice lo mismo que Juan, lo mismo que leímos en el Apocalipsis. Dice, no se dejen perturbar fácilmente, ni se alarmen, sea por anuncios proféticos, se termina el mundo. No. O por palabras o cartas atribuidas a nosotros, dice Pablo. La gente llega. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué Pablo dice esto? Porque ustedes lo pueden ver. Van a llegar a su casa los evangélicos, los testigos de Jehová y le van a decir, no, porque la palabra de Dios dice tal cosa. Pero no abrieron la Biblia. O sea, le hacen decir a la Biblia lo que ellos quieren decir, pero no te lo leen. Y si te lo leen, ¿qué te leen? Manipulan solo la parte que les conviene, el resto no. ¿Querés un ejemplo? Agarrá el video que está en el canal de YouTube, Palabra Santa, sobre las imágenes, que es otro de los temas controversiales de nuestra fe, y anda a ver cómo manipulan. En vez de leer desde el versículo 4, leen desde el versículo 5, pues si leen desde el 4, se le cae la estructura de todo lo que mienten. Entonces, ojo, Pablo dice, no se alarmen, ya sea por anuncios proféticos, se termina el mundo, no se alarmen, o por palabras o cartas atribuidas a nosotros. O sea, la palabra de Dios dice esto, no, ojo, a ver, léelo, vamos a analizarlo, vamos a escudriñarlo, vamos a meditarlo juntos. Léemelo, yo quiero ver qué es lo que dice la palabra. O si lo estás diciendo vos y estás diciendo vos que es palabra de Dios, pero es palabra tuya. Ojo, dice Pablo, que hacen creer que el día del Señor ya ha llegado. Que nadie los engañe de ninguna manera. Escuchá, porque antes tiene que venir la apostasía. Acá está. Acá empieza a hablar Pablo sobre la apostasía, sobre la división. Recordá que ya te dije que empezó. ¿Cuándo empezó? Con Lutero. Se separaron. Eran de los nuestros, dijo Juan, ya no lo son. Eran muchos de los nuestros. Se fueron, se separaron, dejaron de ser nuestros, se fueron. Dice,
Porque antes tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el ser condenado a la perdición. De esto se valen nuestros hermanos separados para decir, ve, el hombre impío, el ser condenado a la perdición es el Papa. Todo es el Papa. Para ellos todos es el Papa. Al punto que algunas sectas rezan para que el Papa se muera. No es una idea, ¿eh? Indagá y vas a ver que lo que te estoy diciendo es real. Miren hasta qué punto llega la estupidez del ser humano. La palabra de Dios dice otra cosa. Porque antes tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el ser condenado a la perdición. Ahora vamos a ver quién es ese hombre impío. ¿Es uno o son varios? Recién escuchamos el anticristo, que todos hablan de un anticristo. Juan ya descartó la idea de uno, dice, son muchos. ¿Quiénes son? Los que se separan, los que se van de la iglesia, los que eran nuestros, pero se fueron. Eran de este rebaño, pero se salieron. Entonces dice, el adversario, el que se alza con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios, o es, acá da un dato espectacular que quiero que presten atención. Esta persona, este hombre impío, este ser impío, se alza con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios, o es objeto de culto. Subraya eso, objeto de culto. ¿Por qué te digo que subrayes objeto de culto? ¿Por qué? Porque las demás denominaciones, las demás sectas, no tienen objetos de culto. Recordad, las imágenes para ello es paganismo, idolatría. El agua bendita no existe, el agua exorcizada no existe, el crucifijo, el rosario, no existe nada. En la liturgia nosotros tenemos el corporal, tenemos el cáliz, la patena, los candelabros, o sea, hay todo un ritual que es bíblico. Ya vendrá otro video en donde vamos a hablar sobre la misa. Ellos no tienen objeto de culto, o sea, ya vamos viendo que este ser condenado, que no es mucho, vamos a ver que no es uno, son muchos y ya lo vamos a ver, este ser condenado dice, se alza con soberbia, contra todo lo que lleva el nombre de Dios o que es objeto de culto. Ya empezamos a ver que se alzan contra la Iglesia Católica. Es la única que tiene objetos de culto. Dice, hasta llegar a instalarse en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Acá un alto, pongo un punto acá. ¿Por qué? Porque de esto también se valen para confirmar que este es el Papa. ¿Por qué? Escuchá. Hasta llegar a instalarse en el templo de Dios. Ellos dicen, está sentado en el Vaticano, el Papa, al punto que se siente tan allá arriba que se hace parecerse a Dios. Entonces se cree Dios. No. ¿Qué quiere decir la palabra? La palabra quiere decir otra cosa, mucho más profunda. Estos seres, estas personas que van en contra de la doctrina de Cristo, que van en contra de lo preestablecido por el Señor, que estas personas que van en contra de todo eso, llegan al punto de sentirse Dios. Se hacen pasar por Dios. ¿Por qué? Por lo que te decía recién, llegan y dicen, la Biblia dice tal cosa. No lo leen, dicen. Las sectas separadas dicen, lo que enseña la Iglesia Católica es mentira. En la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, eso es, hay muchos que dicen galleta con Pepsi Cola. Miren la burla contra algo que es sagrado, que Jesús lo dejó dicho. Lean el capítulo 6 del Evangelio de San Juan y Jesús lo repite y lo repite y lo repite. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, es verdadera comida, es verdadera bebida, es mi sangre, es mi carne. O sea, se cansa de repetirlo. Pero bueno, como pasó en el versículo 66 del capítulo 6 de San Juan,
los que no toleran ese mensaje se van. Los apóstatas, los anticristos, los que se separan de la iglesia. Entonces, ese ser impío que se alza con soberbia contra todo objeto de culto, se llega a instalar, dice, en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. O sea, yo digo que esto no es el cuerpo y la sangre de Cristo porque yo lo digo. En la Biblia dice otra cosa, pero yo lo digo. Así funcionan las sectas, las iglesias separadas. Así funcionan. Así funcionan. Dios dice esto en la palabra, pero yo digo esto. Entonces, vos me tenés que hacer caso a mí porque yo soy el pastor, un ejemplo. Entonces, se presentan como si fueran Dios. Como si fueran Dios. Sigue. ¿No recuerdan que cuando estuve con ustedes les decía estas cosas? Dice Pablo. Ya saben qué es lo que ahora lo retiene, para que no se manifieste sino a su debido tiempo. El misterio de la iniquidad ya está actuando. Sí, eso está claro, ya está actuando. Solo falta que desaparezca el que hasta el presente lo retiene. Y entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el resplandor de su venida. La venida del impío será provocada por la acción de Satanás. ¿Cómo? La venida del impío será desatada ¿por quién? Por Satanás. O sea, estos que se separan, ¿por qué se separan? ¿Quién desata esa separación? Satanás. No lo saben. ¿Para qué este video? Para que aquellos que no están dentro de la iglesia de Jesucristo, que se salieron, vuelvan. Hey, acá no lo juzga nadie, acá no los condena nadie. Todo lo contrario, te saliste y estás viendo que estuviste en el error, volvé. No te saliste, naciste en otra denominación, fuera de la católica, y te estás dando cuenta con este video que estás equivocado, y vení. Vení. Y se terminó el problema. Este video es para eso, no es para ir a llevarte pelea, guerra, división, no. Hay que unir el rebaño. Jesús dijo, allá por Juan capítulo 4, ¿qué dijo? Tengo un rebaño, mis ovejas escuchan mi voz, conocen mi voz, pero hay otras ovejas que no conocen mi voz, que no son de este redil, no son de este rebaño, a las que tengo que ir a buscar, a las que tengo que ir a llamar. Allá por Mateo va a decir las 99 ovejas y la que se perdió. Hay más alegría en el cielo por una oveja perdida que se encuentra que por 99 justos. Bueno, las ovejas perdidas. Este video es para eso, para atraer a las ovejas perdidas. No para condenarlas, no para enjuiciarlas, no, para traerlas. Es revelar la verdad. ¿Te metieron mentira en la cabeza? Bueno, acá te estoy dando la verdad, no mi verdad, la de la palabra de Dios. Léelo vos, agarra tu Biblia, tenés la Reina Valera, que es la Biblia de los protestantes, léela. Esta carta está en tu Biblia, léela, escudriñala, meditala, buscala. Vas a ver que es así. Es así. Seguimos leyendo. La venida del impío será provocada por la acción de Satanás y estará acompañada, escuchá, esta venida estará acompañada de toda clase de demostraciones de poder, de signos y de falsos milagros. En esto quiero que prestes mucha atención. Si sos argentino y estás mirando este video, me imagino que en tu país también, si no sos de argentino, debe pasar lo mismo. En Argentina, ¿qué pasa? Vos que sos argentino, a la noche, ponés en cualquier canal y te encontrás con Pare de Sufrir, Iglesia Universal de no sé qué, los Adventistas del Séptimo Día, y todos proclaman lo mismo. Acá hay poder, acá hay poder, acá hay milagro, acá hay poder. ¿Qué dice la palabra? Ojo. ¿Por qué? Ojo, ¿por qué? Porque en la iglesia de Jesucristo los milagros existen, pero no es lo más importante.
y no es idea mía. Escuchá lo que dice. Esta venida estará acompañada de toda clase de demostraciones de poder, de signos y de falsos milagros. Sí, son milagros, pero son falsos. Hay poder, pero es de Satanás. Hay signos. Aquí hay signos, en esta iglesia hay signos, hay poder, hay milagros. Sí, pero ojo, porque son de Satanás. Ojo. Dice, y de toda clase de engaños perversos, destinados a los que se pierden por no haber amado la verdad que los podía salvar. Punto. ¿Cuál es el problema? No amar la verdad. Me salgo de la iglesia, me voy allá porque allá se siente lindo, porque allá cantan, alaban a Dios y cantan, acá son muy aburridos. Engañaste. Sin darte cuenta te engañó. Te dejaste llevar por lo lindo. Y te fuiste, te saliste. Allá hay milagro, el otro día sanaron a fulano, a sultano. En la iglesia de Jesucristo también hay milagros y sanaciones, pero no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? El amor a la verdad. El amor a la verdad. Jesucristo, ya lo sabés, Juan 14, 6, búscalo en tu Biblia, no lo vamos a buscar. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué tenemos que amar? La verdad. En la medida que amemos a la verdad, ¿amamos a quién? A Jesucristo. Y Él es la garantía de la vida eterna. Podemos seguir leyendo. Ya vimos, para resumir, pues ya van como 2 horas de video. Para resumir, ya te voy a decir cuánto tiempo va. No, 1 hora. Estamos bien. Pensé que iba más tiempo. 1 hora. Leímos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante. ¿Quién es el anticristo? ¿El Papa? No. Son muchos. ¿Quiénes son? Los que se salieron de la iglesia de Cristo. Los que se fueron de la iglesia católica. Los que se dejaron seducir por todas estas doctrinas de hombres falsas que no son la doctrina de Jesucristo. Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante, ¿qué dice? No lo presenta como anticristo, lo presenta como apóstatas. Empezó la apostasía, el hombre impío, el ser de perdición, el adversario de la verdad, el que se levanta contra todo objeto de culto, contra todo lo que lleva el nombre de Dios, el que se sienta creyéndose que es Dios, entonces puede decir, esto es palabra de Dios y esto no es palabra de Dios. El que puede agarrar un versículo de la Biblia y tergiversarlo, manipularlo. Ese es el ser impío. Y hay muchos, lastimosamente muchos, que dicen estar con Jesús y están en contra. Hay muchos. Entonces, podríamos seguir leyendo. La idea era hasta acá. Vamos a ver algunas citas más, que a mí me gusta que se lo muestre la palabra. A ver, vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 11. ¿Qué dice Pablo? Recién veíamos lo que le decía a los tesalonicenses. Ahora vamos a ver qué le dice a los corintios. 2 de Corintios, capítulo 11, en el versículo 4. Dice, esto es lo que te decía recién. Dice Pablo, si alguien viniera a predicarles a otro Jesucristo, ¿cómo? ¿Qué dice Pablo? O sea, ¿hay otro Jesucristo? Si alguien viniera a predicarles a otro Jesucristo, diferente del que nosotros hemos predicado, o sea, ven que está ese peligro de que alguien tome la Biblia y salga y predique un Jesucristo, diferente al que predica la iglesia, al que enseña la iglesia, diferente a la doctrina. Jesús dejó, allá Mateo 28, versículo 19, dijo, vayan
hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlo y enséñenles a cumplir. Esto lo subrayo siempre. Enséñenles a cumplir mi doctrina, lo que yo les enseñé. ¿Cuál es el peligro? El que está diciendo Pablo, que venga otro con otro evangelio, que ya lo vamos a leer, a predicarle otro Jesucristo. ¿Por qué otro Jesucristo? Porque viene a decir, bueno, esto que dijo Jesucristo no es importante. Esto tampoco, esto tampoco. La doctrina de Jesucristo no es esta que te enseña la Iglesia Católica, es esta, la que te enseñamos nosotros. Ahí está el peligro. Ahí te están predicando otro Jesucristo. Te están diciendo que Jesús, esto que dice la palabra, no lo enseñó, enseña otra cosa. Ese es el ser impío que se hace pasar por Dios, porque dice, bueno, no importa lo que dice la palabra de Dios, importa lo que digo yo. Lo que dice mi iglesia, lo que dice mi secta, lo que está puesto ahí, lo que yo defiendo. No importa lo que diga, lo que yo digo vos tenés que creerme a mí. Entonces hay que tener cuidado con eso, con el que viene a predicar otro Jesucristo. Vamos a ver qué dice. O si recibieran un espíritu distinto, escuchá. Ayer hice un video sobre María y yo les decía y garantizaba que aquel que no ama a María y se llama cristiano no es cristiano. Pero ¿cómo si se dicen llamar cristiano y no aman a María? No son cristianos. El que no ama a María no es cristiano. Pero ¿cómo si también tienen el Espíritu Santo? Mentira. Escuchá lo que dice Pablo, no lo que digo yo. Dice, si alguien viniera a predicarles otro Jesucristo, diferente del que nosotros hemos predicado, o si recibieran un espíritu distinto del que han recibido. ¿Veis que reciben un espíritu ellos? Tienen un espíritu, pero no es el Espíritu Santo. Es un espíritu distinto. Distinto. Que viene con falsos milagros, con signos, ya lo leímos antes, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Sí, vienen con milagros, vienen con un montón de demonios, una envoltura hermosa. Pero dice Pablo, ojo hermano, les ruego, le dice, ojo. Acá ¿qué dice Pablo a los corintios? Algo similar y un poco peor. Porque dice, si alguien viene a predicarle otro Jesucristo, o les viene a querer dar que reciban un espíritu distinto, no es el Espíritu Santo, es un espíritu distinto del que han recibido. Escuchá lo que viene ahora porque esto es increíble. Dice, u otro evangelio diverso del que han aceptado. O sea, ¿qué hay otro evangelio? Pablo está diciendo, si le vienen a predicar un Jesucristo distinto del que yo les prediqué, otro, o les hacen querer recibir un espíritu distinto del que yo les hice del que han recibido, o sea que hay otro espíritu, o si les vienen a predicar otro evangelio. ¿Cómo hay otro evangelio? No, ahí va a dar la explicación, no hay otro evangelio, usan el mismo, dice, ciertamente lo tolerarían. Yo pienso, sin embargo, que no soy inferior a esos que se consideran apóstoles. Porque ellos la saben todas. Se consideran apóstoles y agrega algo más, Pablo, dice, por excelencia. Ellos son apóstoles por excelencia. Porque aunque no soy más que un profano en cuanto a la elocuencia, al hablar, Pablo dice, yo no sé hablar como hablan ellos. Ellos se hacen llamar apóstoles, son los pastores. Bueno, aunque no soy, dice, aunque no soy más que un profano en cuanto a la elocuencia, no lo soy en cuanto al conocimiento. Pablo conoce. Y esto lo he demostrado en todo y delante de todos. Dice, ¿acaso procedí mal al anunciarles gratuitamente la buena noticia de Dios, humillándome a mí mismo para elevarlos a ustedes? Y sigue hablando, yo he despojado a otras cosas. Me voy a saltar, me voy a ir al versículo 13 para no seguir con todo esto, para ir a lo concreto. Dice, estos son falsos apóstoles. ¿Cómo? Sí, estos son falsos apóstoles que proceden engañosamente, haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. O sea, ellos dicen que son apóstoles de Cristo. Ellos dicen que son servidores de Cristo. Pero son falsos, dice Pablo. No son verdaderos.
son falsos. Te presentan un Jesucristo que no es, te presentan un espíritu que no es, y te presentan otro evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Otra doctrina. Usan la misma palabra, como hizo Satanás cuando tentó a Jesús en el desierto con el Salmo 91. Usó la misma palabra, pero la tergiversó. Bueno, estos falsos apóstoles hacen lo mismo. Presentan un Jesucristo que no es, presentan un espíritu que no es el Espíritu Santo, y presentan un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Dice, su táctica, o sea, su manera de operar, su táctica, no debe sorprendernos. Porque el mismo Satanás, presta atención, ¿por qué no te debe sorprender la táctica que usan? ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. No es de extrañar entonces, dice Pablo, que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Ellos son servidores de la justicia, pero su fin será digno de sus obras. Entonces, ¿son apóstoles de Cristo? No. Se hacen pasar. Son falsos apóstoles de Cristo. Su táctica no debe sorprendernos. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. O sea que son servidores ¿de quién? De Satanás. Muchos no lo saben. Muchos creen que están sirviendo a Jesucristo, están engañados ahí adentro y caminan engañados. Entonces, van presentando un Jesucristo que no es, un evangelio que no es, un espíritu que no es el Espíritu Santo. Podríamos buscar otra. Te mostré, por ejemplo, Tesalonicenses, te mostré Corintios, te muestro Romanos y con esto me despido. Podemos seguir hablando, pero ya es muchísimo. Vamos a ir a la carta a los Romanos en el capítulo 16 para ver lo que dice Pablo a los Romanos. Capítulo 16, versículo 17, le dice: les ruego, hermanos, a ver, ya no sabe más cómo decirlo. Escuchaste que allá los tesalonicenses les decía: hermanos, presten atención, por favor, no se dejen guiar por eso. A los tesalonicenses le dijo eso. A los corintios les dijo algo similar. Ahora le dice a los romanos: les ruego, o sea, ya no sé cómo decírselo. Te lo ruego, te suplico, era antes, ahora te lo ruego. Dice, que se cuiden de los que provocan divisiones y escándalos, contrariamente a la enseñanza, a la doctrina que ustedes han recibido. Dice, les ruego, hermanos, que se cuiden de esas personas. Eviten su trato. ¿Cómo? Eviten su trato. Golpean la puerta y uno les abre y los hace pasar. La palabra dice, eviten su trato. Eviten su trato. Porque ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que sirven a su propio interés, seduciendo a los simples con palabras suaves y aduladoras. No lo digo yo, es palabra de Dios, lo está diciendo Pablo a los romanos. Te leí a los tesalonicenses, a los corintios, ahora te leo a los romanos. Sigue. En todas partes se conoce la obediencia de ustedes y esto me alegra. Pero quiero que sean hábiles para el bien y sencillos para el mal. El Dios de la paz aplastará muy pronto a Satanás, dándoles la victoria sobre él. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Sigue hablando. Última. Te dije que era la última y me voy entusiasmando, me vienen palabras en la cabeza y no quiero que pasen de largo. Vamos a ir a la primera carta de Timoteo. Pablo ahora le escribe, te mostré a los tesalonicenses, te mostré a los corintios, te mostré a los romanos, ahora le escribe a Timoteo. ¿Qué le dice a Timoteo? Primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 3. Al partir para Macedonia, dice Pablo, te pedí que permanecieras en Éfeso, para impedir que cierta gente enseñara doctrinas extrañas. ¿Ves? Para impedir que
que cierta gente enseñara doctrinas extrañas y prestar atención a mitos y genealogías interminables. Estas cosas no hacen más que provocar discusiones inútiles en lugar de servir al designio de Dios fundado sobre la fe. Te hice este pedido con el fin de suscitar el amor que brota de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Por haberse apartado de esto, acordate la apostasía, acordate del anticristo, los que se apartaron. Pablo dice, por haberse apartado de esto, de la fe sincera, por haberse apartado de esto, algunos terminaron en pura palabrería. En pura palabrería. Y pretendiendo ser maestros de la ley, Pablo dice, estos que se apartaron se creen maestros de la ley. Se presentan como apóstoles falsos, dice, como profetas. Vos fijate la figura en la que estás, en el lugar en el que estás. Bueno, dice, por haberse apartado de esto, algunos terminaron en pura palabrería y pretendiendo ser maestros de la ley, en realidad no saben lo que dicen ni lo que afirman con tanta seguridad. No saben lo que dicen. No lo saben. No puedo frenar todo lo que me viene a la cabeza. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Quiero que sepas, dice Pablo a Timoteo, otra vez, quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles, porque los hombres egoístas, amigos del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, impíos, incapaces de amar, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, aventureros, obcecados, más amantes de los placeres que de Dios. Los hermanos separados dicen, los católicos. No, escuchá. Todos estos, dice, aunque harán ostentación de piedad los piadosos. Habrás escuchado, nosotros no tenemos pecado, por eso no nos confesamos. Nosotros no somos como los católicos, que ellos son pecadores, amantes de esto, adúlteros, bla, bla, bla. Nosotros no. Pablo le advierte a Timoteo, le dice, aunque harán ostentación de piedad, carecerán realmente de ella. Escuchá lo que dice Pablo, apártate de esta gente. Esos que se hacen llamar piadosos, que ellos no están, ya no tienen pecado, que conocieron a Dios, que conocieron a Jesús, que ahora están en la verdad, que se apartaron de la iglesia católica, la iglesia de Jesucristo, porque eran todos pecadores. Esos que ostentan, harán ostentación de piedad, que son piadosos, dice, realmente carecerán de ella. Pablo dice, apártate de esta gente. Así son los que, escucha esto, así son los que se introducen en los hogares. Pensá vos quiénes son los que se introducen en los hogares, golpean la puerta, más de 2 en 2. Pensá, así son los que se introducen en los hogares seduciendo a mujeres frívolas y llenas de pecados que se dejan arrastrar por toda clase de pasiones, esas que siempre están aprendiendo, o sea, quieren conocer, ellos quieren conocer. Siempre están aprendiendo, pero nunca llegan a conocer la verdad. ¿Te acordás lo que Pablo decía antes? ¿Qué es lo importante? Los milagros, no, lo importante es el amor a la verdad. Así como Janés y Jambres se opusieron a Moisés, ellos también se opondrán a la verdad. Son hombres de mentalidad corrompida, descalificados en lo que se refiere a la fe. Pero no irán lejos, dice Pablo, porque su insensatez se pondrá de manifiesto
como la de aquellos. Sigue hablando, está todo hermoso para leerlo, hermoso, para ponernos bien en la cabecita qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Ya te presenté a estos falsos profetas, a estos que se llaman apóstoles, a estos que se llaman maestros de la ley, que las conocen solo, todas, y que en realidad se quedan en pura palabrería, que no son servidores de Dios, sino que son servidores de Satanás. Vos sacá tus conclusiones. Yo te voy a cerrar con la última cita, y con esta sí no voy más a nada. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Te conté que la esposa del Cordero, allá en el Apocalipsis, al final, en la venida de Jesucristo, una vez que Jesús puso en su lugar al mal, a esta mujer, a la Gran Babilonia, que yo te expliqué que era el Imperio Romano, se casa. ¿Con quién se casa el Cordero? Con su esposa. ¿Quién es la esposa? Te dije, la iglesia. Te expliqué recién que el anticristo, que los apóstatas son todos esos que se fueron de la iglesia. Y ahora con esto cierro, te voy a decir por qué es importante estar en la iglesia, por qué es importante permanecer en la iglesia de Jesucristo, por qué es importante no salirse. Te expliqué que lo importante era amar qué cosa, los milagros, no, los signos, no, lo que se siente lindo, no. ¿Qué es lo importante? El amor a la verdad. ¿Por qué es importante el amor a la verdad? Escuchá. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice, por si me atraso, le dice Pablo a Timoteo, le dice, por si me atraso, así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios. ¿Cómo comportarte en la casa de Dios? Es decir, dice Pablo, en la iglesia del Dios viviente. ¿Qué es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente. Columna y fundamento de la verdad. ¿La iglesia qué es? Columna y fundamento de la verdad. ¿Por qué es importante estar en la iglesia de Jesucristo? Los protestantes dicen, no hay una iglesia, hay muchas iglesias, Jesús quiso muchas iglesias. No, Jesús fundó una iglesia, quiso una iglesia, quiso una esposa. Él dijo, allá en Juan, capítulo 16, dijo, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Un rebaño, un solo pastor, un solo cuerpo, va a decir Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27 en adelante. Un solo cuerpo, una sola iglesia, una sola esposa, dice en Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante. Un solo cuerpo, una sola esposa, una sola iglesia. ¿Por qué es importante estar en la iglesia? Porque la iglesia es la única que garantiza la verdad, porque es la que es base, columna y fundamento de la verdad. Si no estás en la iglesia de Jesucristo, si sos testigo de Jehová, mormón, evangélico, de la denominación que sea, no estás en la iglesia católica, te enseñaron a odiarla, te enseñaron a decir cualquier cosa, y a través de este video, a través de este mensaje, comprendés que estás en el error, te invito a que vengas. ¿No sabés cómo hacerlo? Comunicate, llamame, escribime, mándame tu comentario, tu inquietud. ¿Tenés miedo porque tenés miedo de perder a tu familia? ¿Tenés miedo? Todo tiene solución. Este video es para juntar el rebaño, para ayudarle al Señor a traer más ovejas a la grey, al redil del Señor. El Señor quiso un solo pastor, un solo rebaño, un solo cuerpo, una sola cabeza, una sola iglesia. Esa por la que Él, dice Efesios capítulo 5, versículo 25, por la que Él se entregó, esa iglesia por la que Él se entregó, por amor, para santificarla. Amó tanto a su iglesia que se entregó por ella, para santificarla. Espero que te haya servido. Te quiero mucho. Te espero en un próximo programa de este canal, tu canal Palabra Santa. Te doy gracias por haberte quedado hasta el final. Hasta pronto.